El estudio que realizaremos durante este trimestre es En estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Y es importante este tema porque justamente hoy vamos a hablar, en este día jueves, sobre en estos últimos días. ¿Qué significa eso realmente? Bueno, hoy vamos a descubrirlo. Y le invito a que nos acompañe en una oración para poder hacer nuestro estudio de hoy. Querido Padre, gracias te damos porque nos das tu palabra para fortalecer nuestra vida y para ayudarnos en estos últimos días. Te pedimos tu dirección con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar yendo a algunos pasajes para que usted note algunas palabras clave ahí. Vamos a ir primero al primer capítulo y vamos a leer el verso 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, dice ahí. No estoy leyendo todo el texto, pero quiero leer las partes que son esenciales. Luego vamos a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer el verso 6. Dice así, el verso 6 de 26, quiero decir, de Hebreos 9. Y dice así, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, dice el texto. Y luego sigue con el concepto que está desarrollando ahí. Luego vamos a leer ahora el capítulo 10, verso 25, ya lo hemos leído en la semana, pero dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y veamos el capítulo 12, verso 25 al 28, y que dice así, capítulo 12, verso 25 al 28 de Hebreos. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas móviles, como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Noten, el apóstol está poniendo en contexto esa palabra en estos últimos días. ¿De qué está hablando entonces? ¿Qué aspecto está destacando el apóstol? El apóstol está destacando que sus lectores, escuche bien esto, sus lectores, allá en el siglo I, más o menos por el año 65 después de Cristo, están viviendo en los últimos días. ¿Cómo es esto posible? Porque nosotros también hablamos de los últimos días. Bueno, porque los últimos días van desde el momento en que aparece el Mesías por primera vez hasta el momento en que aparece el Mesías por segunda vez. Así que estamos viviendo en los últimos días, en estos últimos días, y esa es la experiencia también que vivieron los apóstoles, los discípulos, los cristianos. Es muy importante destacar esto porque la venida de Jesús, se podría decir, inaugura, la primera venida, inaugura estos últimos días. Y por eso es que la Biblia dice, en estos postreros días, o en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio del Hijo, hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, algo que debe impactar nuestra vida, que debe impactar nuestra mente. Tener esto en mente nos habla del sentido de urgencia. Sentido de urgencia es que reconocemos que estamos más cerca de ver el cumplimiento final de todas las profecías, pero más que todo eso, de ver la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida en nuestro caso, ¿no? Que no hemos visto la primera la tenemos registrada en la Biblia, pero nosotros sabemos que muy pronto Jesús vendrá por segunda vez, porque estamos viviendo en estos últimos días. Pero como dije antes, estos últimos días comienzan desde la aparición del Mesías por primera vez. Ahora, destaco esto que puede parecer un poco confuso a primera vista por una razón. Cuando Jesús vino por primera vez, noten lo que Él dijo. Ese es su mensaje. También lo mencionábamos, que era el mensaje de Juan el Bautista. Y es, el reino de Dios se ha acercado, o el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué implicaciones tenía esto? Implicaciones espirituales, sí,
y también implicaciones escatológicas. Estas implicaciones tenían que ver con el hecho de que con la venida del Mesías, Dios estaba poniendo las bases para sus movimientos finales. Es verdad que para nosotros esos movimientos finales han tomado ya 2000 años, más o menos, ¿no? Han tomado esa cantidad de tiempo. No debemos olvidar que en el reloj de Dios todo marcha perfectamente. Todo está perfectamente cronometrado. Por eso es que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es decir, el tiempo se cumplió perfectamente con la primera venida de Jesús. Y así se va a cumplir con la segunda venida de Jesús. Pero el hecho es que con la venida del Mesías y el establecimiento de su reino, que nosotros dividimos en dos partes, aunque esas dos partes son solamente dos lados de lo mismo, es decir, del mismo reino, el reino de gracia y el reino de gloria, al final es un solo reino, es el reino de Dios. El reino de gracia y el reino de gloria es el reino de Dios. Ese reino de Dios fue establecido con la venida de Jesús. Vivimos en el terreno del enemigo todavía, pero ya este mundo no le pertenece a Satanás. Cristo se lo arrebató y muy pronto pondrá fin a todas las cosas, porque estamos viviendo en la consumación de las cosas, desde el tiempo de los apóstoles hasta acá. Esto nos hace pensar en lo siguiente, teniendo en mente esta idea y teniendo en mente lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos, que eso se ha estudiado abundantemente en otras lecciones, pero hoy solamente quiero recordarlo de manera muy sucinta, y es esto: los muertos no tienen conciencia, los muertos nada saben, dice Eclesiastés. Las personas que van al descanso, para usar una palabra mucho mejor, las personas que van al descanso simplemente están en su sepultura, en su sepulcro, hasta el día que Cristo venga por segunda vez. Nada se separa de ellos en el sentido de que tengan una conciencia después de la muerte. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que lo que se separa es el aliento de vida, y el aliento no es más que la respiración. Eso es el aliento de vida. Ahora, teniendo en mente esta enseñanza bíblica de que los muertos nada saben, y que cuando uno va al descanso, duerme hasta la segunda venida de Jesús, si uno le ha entregado la vida a Jesús, quiero decir, si uno le ha entregado la vida a Jesús, duerme hasta la segunda venida de Jesús, cuán relevante es que comprendamos que estamos viviendo en los últimos días realmente. Si lo próximo que veremos, si vamos al descanso, será la segunda venida de Jesús. Noten por qué es importante esto, por qué es importante este concepto. Nosotros cerramos los ojos, si vamos al descanso, antes de que Jesús venga por segunda vez, si lo que Dios ha deparado para nosotros es que vamos a morir antes que Jesús venga por segunda vez, vamos a cerrar nuestros ojos y lo siguiente que veremos será la gloriosa venida de Jesús. Para nosotros, cada día pueden ser los últimos días. Por eso el mensaje de Hebreos es tan importante para nosotros, porque nosotros tenemos un peligro, y un peligro muy serio. El hecho de olvidar que estamos viviendo los últimos días puede hacer que nosotros comencemos a mirar demasiado al pasado, que le pasó a los hebreos eso, y comenzamos a mirar hacia Egipto de nuevo. En el desierto, y eso ya lo estudiamos durante todo un trimestre, en el desierto los judíos, los israelitas, miraban mucho al pasado y decían: ¿y cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? Mejor volvámonos para Egipto, mejor vayámonos de nuevo para Egipto, mejor regresémonos. Y no tener esta conciencia de que estamos viviendo los últimos días hace más fácil que nos querramos desviar, que queramos irnos hacia atrás. Pablo dice que nosotros no somos de los que retroceden. ¿Por qué no retrocedemos? Porque sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Así que no miramos hacia atrás, ¿sí? Y el segundo peligro es que nosotros tal vez no estemos mirando hacia atrás, pero comencemos a distraernos con cosas que no son relevantes para nuestra salvación. En el caso de los israelitas fue la idolatría. Y nosotros decimos: pero es que esos fueron los israelitas que eran idólatras. Sí, pero ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Nosotros también somos idólatras a veces. Tal vez no tenemos una imagen en casa de nada, ¿verdad?
No estoy hablando de los que tienen imágenes. A veces la idolatría no tiene que ver con tener imágenes, aunque a veces las tenemos, ¿verdad? Solo que no son imágenes estáticas, son imágenes que se mueven, y mucho, por cierto, y que las tenemos ahí enmarcadas incluso en 42, 52, 60, 80 pulgadas. Y ahí tenemos nuestra idolatría, nuestras imágenes que nos gusta idolatrar. Ahora, no estoy yendo en contra de la televisión, por ejemplo, pero sí debemos tener cuidado de cuáles son nuestras prioridades, qué es nuestra prioridad, porque eso es lo que le pasó a los israelitas, y esa es la segunda cosa. Por un lado se iban hacia el pasado y por otro lado pues se distraían con las cosas que tenían en el presente. ¿Por qué? Olvidaban que estaban viviendo en los últimos días, lo olvidaban. Y hoy yo quiero que usted no olvide que estamos viviendo en los últimos días. Por favor, no lo olvide. El apóstol Pablo nos lo recuerda para que nosotros estemos conscientes de que ya sea que Jesús aparezca en las nubes de los cielos por segunda vez, o que vayamos al descanso antes de que eso suceda, nuestra vida debe estar escondida en Cristo para poder hacer frente a los desafíos diarios. Porque cualquier día puede ser el último día. Haga esta reflexión hoy. Dios quiere que usted esté con Él por la eternidad. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué puede estar estorbando ese propósito de Dios para nosotros? Examínese y pídale al Señor que le ayude a examinarse. Y también, como el salmista, dígale: Señor, guíame por el camino de la rectitud. Y estoy seguro que el Señor lo va a hacer. ¿Qué le parece si oramos? Agradeciendo a Dios que estamos viviendo en los últimos días. En primer lugar eso, ¿no? Agradeciendo. Y en segundo lugar, pidiéndole que nos ayude a vivir de acuerdo a la fe que Él nos ha dado. Padre querido, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por tu ayuda, porque hasta aquí tú siempre has estado con nosotros. Padre, estamos viviendo los últimos días, nos damos cuenta de eso y te pedimos fortaleza y ayuda para hacer frente a los desafíos que vienen todavía, pero que estos desafíos nos hagan acercarnos más y más a ti. Esa es nuestra oración. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.